Procesal Penal 1, con el código del curso FG 046. Nos toca la semana 7, tomando en cuenta que la fecha de exámenes era la semana 6. El tema a tratar el día de hoy es los actos introductorios. Mi nombre es Eric Javier Domínguez Salazar, soy abogado dedicado al litigio. Qué interesante es saber de que a la presente fecha ya analizamos, evaluamos y compartimos algunos temas que son indispensables para nuestra formación profesional. Ustedes se dieron cuenta que en la semana 1, pues, hablamos sobre lo que es el derecho procesal penal. Asimismo, pues, nos fuimos desarrollando un poco y fuimos tocando algunos puntos importantes sobre, en el tema 2, sobre la persecución penal. Y identificamos e individualizamos quién es el ente encargado de la persecución penal en nuestro sistema guatemalteco, tomando en cuenta que nuestro sistema es acusatorio, en donde aquí se le da valor probatorio a las partes, al juez, fiscal, querellantes, y así sucesivamente, pues cada uno pues tienen un espacio tan importante dentro del desarrollo del proceso penal. Asimismo, pues también durante la tercera semana, pues ya venimos a ver lo que es los sujetos procesales, es decir, identificamos cada uno de los sujetos que se encuentran dentro del proceso penal, cuál es la función de cada uno de ellos. Vimos lo que es el imputado, también vimos lo que es el fiscal, el juez, el querellante, vimos el querellante adhesivo, el querellante exclusivo, y así sucesivamente pues se le dieron dando también el valor a cada uno de los elementos, así como el tercero civilmente demandado, el actor civil, todos y cada uno de ellos pues fueron indispensables porque dentro del desarrollo del proceso penal pues tienen una función muy importante, ya que a partir del momento en que es tomado en cuenta la participación de una figura o de un sujeto procesal dentro del proceso penal, pues es importante el valor que se le debe dar a dicho sujeto, porque el mismo, pues, una vez sea tomado en cuenta, pues ya es parte del proceso penal y por lo tanto, pues tiene que darle sus derechos, sus funciones, para que también coadyuve a la investigación, se defienda de la acusación, formule acusación y también pues resolver en cuanto las peticiones que se dan dentro del proceso penal. Ese motivo es dentro del cual pues ayuda al juzgador a individualizar o identificar cada uno de los elementos que tiene a su alcance, tomando en cuenta que en base a la regla sana crítica razonada, la experiencia, la lógica, el juez va a resolver en cuanto a cada uno de los elementos que estén a su alcance. En la cuarta semana, pues ya vimos lo que es la actividad procesal. Es muy importante destacar que dentro del proceso penal, pues existen elementos dentro del cual debe de desarrollarse ciertas funciones, ciertos elementos que son necesarios. Si estamos de parte de la defensa técnica, tenemos de tener en cuenta que cada uno de los elementos que vayan a violentar los derechos de su patrocinado
deben de evitar por todos los medios habidos por haber. En ese orden de ideas podemos decir de que la defensa técnica juega un papel bien importante dentro del proceso penal, ya que tiene que tener en cuenta todos los recursos que sean necesarios para plantearlos a efecto de que no se vulneren aquellos derechos que la misma legislación le otorga a la persona quien está siendo sindicada de un proceso penal. También pudimos destacar sobre las medidas de coerción. ¿En qué momento se pueden otorgar o se puede dar las medidas de coerción? También vimos las medidas sustitutivas. Y las mismas pues ayudan bastante para determinar si la persona dentro del cual se le está tipificando o se le está encuadrando una conducta delictiva a un tipo penal tiene derecho a que se le otorgue ese beneficio, tomando en cuenta que la misma ley taxativamente establece qué delitos tienen medidas sustitutivas. ¿Cuáles son los delitos que no tienen medidas sustitutivas? La ley es muy clara y esa pues la encontramos en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Nos va a dar referencias, por ejemplo, el robo agravado, por ejemplo, todos los delitos relacionados al narcotráfico, el asesinato, el parricidio, aquellos delitos que tengan relación con defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, y así sucesivamente pues va a enumerar o a enunciar qué delitos taxativamente la misma ley establece que no se le puede otorgar el beneficio de una medida sustitutiva. En ese orden de ideas también pudimos apreciar que cada uno de los elementos que se desarrollaron en clase son muy importantes porque durante su desarrollo, pues encontramos que son necesarios, que son indispensables que se den dentro del proceso y nosotros, dentro del cual nos estamos formando, tenemos que tener una cultura, tenemos que desarrollar un cierto grado de capacidad de conocimiento, porque al momento que estemos frente a una audiencia, tenemos la obligación, tenemos que tener en cuenta que al igual que nosotros somos profesionales del derecho, al igual que nosotros somos abogados, todos los que están en nuestro entorno también tienen las mismas facultades, a excepción el privado de libertad o el querellante, pero los que dirigen la administración de justicia, porque déjeme decirle que del momento que estamos en una audiencia, desde el momento que comparecemos ante un juez, nos convertimos en administradores de justicia, porque cada uno va a aportar elementos que son necesarios, que son indispensables para que el juez otorgue ciertos beneficios, en el caso de la defensa técnica para el patrocinado, en el caso del Ministerio Público, también tiene que acreditar que la persona ha cometido un hecho delictivo. Es decir, los fines del proceso, la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias de cómo pudieron haberse cometido. Eso se da amparados en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Y ahí pues también la misma ley otorga
lo que es la tutela judicial efectiva, ya que el agraviado o sindicado tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, por lo tanto, pues se le debe dar la tutela, el beneficio de la duda. Ahí sí que por el principio de presunción de inocencia, nadie es privado de sus derechos, nadie es culpable mientras no se demuestre en un proceso previamente establecido. El objetivo de la clase. Qué interesante es saber y conocer sobre los actos introductorios dentro del proceso penal, ya que en este curso, pues lo que se pretende es de que sepamos, analicemos cada uno de aquellos elementos que son indispensables para que se inicie un proceso penal. El proceso penal, pues, obviamente, tiene que iniciar por algo, tiene que empezar por algo que le da vida a un proceso. Entonces, en este curso, pues, vamos a tener en cuenta que en qué momentos vamos a iniciar el proceso penal y qué es lo que podemos hacer para que se inicie la persecución penal en contra de una persona o que se haga justicia por algunos elementos que son necesarios de que se hagan valer. Es decir, tenemos que pretender algo. Y asimismo, pues también para que conozcamos un poquito o refrescar un poquito la memoria, también traemos a la vista lo que es la acción pública. La acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal y la acción privada. Esas son las clases de acción pública que existe dentro de nuestro sistema penal. Es decir, que todos los delitos son de acción pública, mas sin embargo, la ley nos especifica o nos da la pauta en qué momento podemos tener en cuenta con los delitos de acción dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. O sea que la misma ley pues nos da esa pauta para que conozcamos y los delitos de acción privada. Creo que este es para nada más para que refresquemos un poco la memoria porque ya lo analizamos en los cursos anteriores. También tenemos la persecución penal, es decir, que del momento que se ha iniciado el acto introductorio, que vamos a ver más adelantito, acuérdense que tenemos la denuncia, la querella, la prevención policial, el conocimiento de oficio. A través de estos medios podemos iniciar la persecución penal, pero el ente encargado de la persecución penal es el Ministerio Público. Y dice que es la acción que desarrolla el Ministerio Público como ente investigador del Estado para perseguir a la persona que ha participado en la comisión de un hecho delictivo de acción pública, aportando los medios de investigación y la prueba correspondiente para llevarlo a juicio penal para buscar una sentencia. Es decir, no por casualidad a una persona se le va a iniciar un proceso penal. Tenemos que tener claro que el Ministerio Público, al momento de iniciarse el proceso, debe tener elementos racionales suficientes para creer que la persona ha participado en el hecho delictivo. Y por ese motivo, el Ministerio Público se obliga, ahí sí que la misma ley lo obliga para que inicie la persecución penal. Pero hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público tiene como objetivo principal hacer una investigación objetiva. Más sin embargo, muchas veces no se hace.
siempre buscan tener una sanción. Y la verdad que es lamentable que en nuestro sistema se dé esta situación porque una vez demostrado, una vez acreditado eh, que una persona es culpable o que una persona inocente, el Ministerio Público siempre busca una acusación, siempre busca que se le condene, pero así es nuestro sistema. Debemos de estudiar bastante en qué momento podemos atacar, en qué momento podemos presentar los recursos que sean necesarios para que a la persona que estamos patrocinando tenga la certeza que estamos haciendo un trabajo. Eso es lo importante, que la persona comprenda de que como defensa estamos haciendo lo humanamente posible. Porque muchas veces se dice que tiene abogado, pero no hace nada. Y dejamos indefenso a nuestro cliente a sabiendas de que tenemos los recursos, tenemos aquellos elementos o medios o remedios procesales que son necesarios para que nuestro patrocinado pues pueda gozar de ese beneficio. El proceso penal tiene por finalidad inmediata la averiguación, determinación y valoración de los hechos delictivos, el establecimiento en la sentencia de la participación del imputado y de la determinación de su responsabilidad y la pena que le corresponde, así como la ejecución de la misma. Caemos siempre a los fines del proceso, según el artículo 5 del Código Procesal Penal. Es decir, que el objeto del proceso penal es una averiguación y esa averiguación tiene como finalidad determinar si la persona cometió el hecho delictivo. También determinar si es delito o es falta. Porque si es una falta, lo puede conocer un juzgado menor, a no ser de que ya tiene ampliada su competencia para conocer delitos. Pero casi siempre un juzgado de paz conoce únicamente las faltas. Y ya cuando pues ya se da el caso de un delito, pues eh, ya procede a que un juzgado de primera instancia conozca de, de tal delito. Ahora sí, lo que esperábamos, los actos introductorios. Dentro de nuestra legislación, pues es muy clara cuando se habla de actos introductorios. Y a partir de acá es cuando se inicia el proceso penal. A través de acá es donde entra a operar lo que son los órganos jurisdiccionales. Y es donde nosotros, independientemente en el lugar que estemos, es donde vamos a actuar, vamos a participar dentro del proceso penal. Independientemente sean los jueces, sean los abogados defensores, Ministerio Público, abogado del querellante, y así sucesivamente, pues tenemos que demostrar la capacidad, tenemos que demostrar el conocimiento sobre los elementos que estamos trabajando. Déjenme decirles, estimados estudiantes, a manera de experiencia, como es bien sabido que cada etapa
del proceso penal, pues es una función específica, pero muchas veces o es por desconocimiento, o es por ignorancia, o es por falta de preparación, pero algunos colegas desconocen sobre el momento en que se está pidiendo algo. Es decir, de que si estamos en una primera declaración, ahí el juez pues le va a dar la potestad para que cada una de las partes pues argumenten sobre el hecho delictivo en el cual pues se está llevando a cabo. Pero muchas veces confundimos en qué etapa nos encontramos y en la misma pues pedimos cosas que no vienen al caso. Es decir, de que tenemos que tener mucho cuidado qué pedimos, en qué momento lo pedimos, para que de alguna manera pues no seamos objeto de alguna sanción, para que no seamos objeto de algún regaño por parte del juez, porque sí es lamentable que por la experiencia que he tenido, algunos colegas han pedido cosas que no son dentro de la etapa en la cual pues se está trabajando, ¿verdad? Pero sí es muy importante saber, comprender que en cada momento procesal tenemos que tener claros qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a pedir para que nuestro cliente no sea afectado por una defensa negligente, una defensa en la cual, pues, en vez de traerle beneficios al defendido, al patrocinado, le va a traer consecuencias. Y es lamentable que pasara una situación de esta naturaleza. Entonces, decíamos que este es el momento en el cual, pues, vamos a trabajar o se va a iniciar la persecución penal de una persona determinada. Y si hablamos de denuncia, la misma, pues, la encontramos en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Y es muy importante saber de que la denuncia, pues, al momento de ser víctimas, al momento de ser agraviados de una situación que en la cual, pues, está en peligro nuestra vida, está en peligro nuestro patrimonio, está en peligro la vida de nuestros parientes, la vida de algún amigo, pues entonces tenemos claros que lo que primero que tenemos que hacer es acudir ante ya sea la policía, ante el juzgado, ante el Ministerio Público, a presentar la denuncia con el único fin de que el órgano dentro del cual pues se le presentó la misma, pues empiece a investigar los motivos por el cual pues se están agraviando los derechos. Y dice que cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización de los casos que los delitos que así lo requieran. Es decir, nadie se le puede denegar el derecho que tiene para presentar alguna denuncia a nadie. Es decir, de que tenemos la potestad, tenemos la obligación y si no lo hacemos, pues también caeríamos en irresponsabilidades, caeríamos en cubrimientos. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de que
se nos presente alguna situación dentro de la cual pues existe agravio, exista motivos que de alguna manera pues salimos afectados o afectados a otras personas, o que de alguna manera no afecten los derechos. Denuncia obligatoria. Artículo 298 del Código Procesal Penal. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para la persecución, y sin demora alguna. Aquí pues hace una enumeración en qué momento nos convertimos en partes importantes para presentar la denuncia en cuestión. Aquí la misma ley pues nos exige y nos obliga, porque si no cumplimos en denunciar los hechos delictivos, tenemos consecuencias y consecuencias penales. Y aquí mencionan, dice, los funcionarios o empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso que posee sobre ellos el deber de guardar secreto. Aquí casi siempre se da en la administración pública donde hacen cambio de gobierno. Al momento de hacer las famosas auditorías, se pone a la vista al funcionario público de que existen ciertos elementos que son objetos de alguna investigación. Pero el funcionario público, al darse cuenta del mismo, pues como es familiar o es amigo del que está sustituyendo, no hace de conocimiento de las autoridades sobre la denuncia. Entonces, aquí pues las autoridades correspondientes pues tienen la potestad y la obligación de presentar las denuncias que correspondan, y si el funcionario al cual se las presentaron no lo hace, pues aquí cae en un encubrimiento, una omisión de denuncia, y así sucesivamente pues caemos en responsabilidades penales. Entonces, por eso la misma ley nos exige a que las denuncias pues podamos hacerlas, y así pues tener en cuenta que la investigación ya no va a ir contra la persona que está ejerciendo como la autoridad, sino que eso ya va a depender de las autoridades encargadas de la investigación de la persecución penal, quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con excepción específicas en el inciso anterior. Es decir, muchas veces un médico tiene conocimiento de alguna violación a los derechos de determinadas personas. El médico, pues por cuestiones de alguna manera que considera que puede afectar a alguien, no hace la denuncia. Entonces, aquí, pues obviamente, al darse cuenta las autoridades que existe una violación, existe un delito en el cual pues la autoridad encargada, porque conoce el caso, no lo denuncia. Entonces acá pues es muy importante saber que van a tener alguna responsabilidad porque no se hizo tal denuncia, porque no se cumplieron con el objetivo que tiene para que la persona pueda
ser investigada, que la persona pueda llevarse a un proceso penal. Ese es el objetivo. El objetivo principal es que se conozca del hecho. ¿Por qué pasó ese hecho? El contenido de la denuncia. Según el artículo 299 del Código Procesal Penal, pues dice que la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba, antecedentes y consecuencias conocidos. Aquí es muy importante saber y entender de que la denuncia no es tan formal como digamos, sino que con que tengan estos elementos, aunque tengan estas características que son necesarias para que la misma proceda, es importante saber que a partir de que se presente la misma, pues va a ser objeto de la persecución penal. Y teniendo la participación, aquí pues arranca lo que es el proceso penal, la persecución penal, hasta llegar a una conclusión, a una finalidad. Es decir, llegar a una sentencia. Pero recordemos que las sentencias pueden ser condenatorias y absolutorias. Es decir, de que, pero sí se llega a una finalidad dentro de la cual pues tenemos que estar conscientes de que una investigación puede ser que se arme con los elementos para determinar la participación, es decir, la historia criminal del hecho delictivo debe ser clara, concisa, que al momento de presentar la plataforma fáctica, el juez pueda determinar que es posible que la misma pues pueda iniciarse el juicio oral y público. Porque si el Ministerio Público presenta una investigación bastante pobre, una investigación dentro de la cual pues los elementos de convicción son insuficientes, no son contundentes dentro de la investigación, pues la defensa, la defensa tiene que tomar un criterio bastante importante, un criterio dentro del cual pues tiene que defender el derecho que le corresponde al patrocinado. Es muy importante saber y comprender que el Ministerio Público, con tantos procesos que llevan, con tantos elementos de convicción, muchas veces hasta se pierden las pruebas, no aparecen dentro del proceso penal. Y eso ayuda al momento de que se tiene que determinar, se tiene que individualizar la prueba. A la hora de que la misma pueda ser analizada en el debate, pues tiene que existir esa prueba, tiene que aparecer, porque si no, pues ese elemento de convicción no va a ser parte del proceso penal, porque carece de la misma, porque tiene que tener las formalidades del caso. La querella es otra forma de iniciar el proceso penal. La querella, pues, es una declaración escrita, es decir, es un escrito que se presenta ante el
juez de primera instancia penal, o también se puede presentar al tribunal de sentencia, dependiendo el motivo del delito. Una vez que el mismo se presente, pues se ordena al Ministerio Público la investigación por los hechos delictivos que se le estén planteando. Porque se da el caso de que muchas veces presentamos una denuncia en el Ministerio Público y la misma, pues, es desestimada por el mismo ente investigador, porque según ellos consideran de que no tiene fundamento serio para la investigación. Pero venimos nosotros y al momento de que presentemos la querella, tenemos que tener en cuenta que debe ser conocida por el órgano jurisdiccional, en el cual pues el juez se convierte en juez contralor de la investigación. Y por ese motivo, pues tenemos que tener claros, tenemos que estar concisos en lo que se está presentando. Y tiene que presentarse aquellos elementos que son necesarios para que la investigación funcione, para que la misma investigación resulte. La querella es la declaración escrita de una persona que solicita la apertura de un procedimiento penal en el que el querellante será parte. A través de la querella se pone el conocimiento del juez de la concurrencia de unos hechos determinados que pueden construir delito. El objetivo de la querella es que el juez sepa, que el juez conozca que existe un agravio, que existen elementos suficientes y racionales para creer que la persona, la que está comprometida al proceso o que la que ha ofendido a alguien, debe de responder, debe ser de alguna manera obligarla a que responda a los derechos agraviados por la persona de quien está pretendiendo justicia. Es decir, de que al momento que presentamos la querella, pues tenemos que presentar todos aquellos medios de convicción o medios de prueba para decirle al juez que existe agravio, que existe aquellos elementos que son necesarios para que los conozca, para que responda a una justicia pronta y cumplida, para que responda a las ilegalidades que se están cometiendo. Por eso es muy importante la querella. La querella es el escrito donde pedimos auxilio, porque les decía, presentamos una denuncia al Ministerio Público, independientemente si la presentamos con auxilio de abogado, no la presentamos con auxilio de abogado, muchas veces como existen muchos trabajos, existe mucho carga en el trabajo, lo que es más fácil es desestimar dichas denuncias. Les digo por experiencia, porque he presentado muchas denuncias en las cuales, pues, según el ente investigador considera de que no existe agravio. Entonces, es más fácil que dicho agravio, pues, lo conozca un juez para que el Ministerio Público, pues, empiece a ejercer su función. Esa función es la de la persecución penal. Es decir, que por obligación el ente investigador tiene la potestad, tiene la obligación de continuar o hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque el mismo juez se lo está ordenando. Es decir, que ya se abre la carpeta judicial. Con la querella que presentemos,
se abre la carpeta judicial. Y eso es lo que nos interesa, porque hasta eso el Ministerio Público, para que inicie la persecución penal o judicialice el proceso que estamos solicitando, hasta eso cuesta. Es decir, de que hay que andar rogándoles para que hagan su trabajo. Y por otra parte es de comprender porque muchas veces existen demasiado trabajo y los elementos o los sujetos de trabajo o el personal es muy escaso. Conozco de fiscales que tienen hasta 1000, hasta 5000 expedientes a su cargo y es demasiado. La verdad que sí es demasiado. Por eso es que los procesos que se dan en las fiscalías del interior, pues casi siempre la investigación es un poco lenta porque muchas veces hay escasez de personal. No se le da prioridad a algún caso por la misma situación porque es mucho. Contenido de la querella. Según el artículo 302 del Código Procesal Penal, pues nos hace un breve análisis en cuanto qué es lo que contendrá la querella. Ya vimos qué es lo que contenía la denuncia: nombres, la exposición de los o la narración de los hechos, los elementos de convicción, pero si miramos que existe, sería la diferencia entre una denuncia y una querella, casi la diferencia tal vez sería el órgano ante quien se presenta. Tal vez sería esa la gran diferencia, porque si miramos que la querella pues se presenta por escrito ante el juez que controla la investigación, ¿verdad? Es decir, aquí ya no la presentamos al Ministerio Público porque ya sabemos que si ellos consideran que no existe elementos suficientes, pues la van a desestimar. Entonces, mejor le damos vuelta a la situación y presentamos la querella ante el órgano jurisdiccional para que el mismo órgano, pues, exija al Ministerio Público la investigación y dice que deberá contener los nombres y apellidos del creyente y en su caso el de su representado, su residencia, la cita del documento con que acredita su identidad. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería, el lugar que señala para recibir notificaciones, citaciones y notificaciones, un relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Creo que la querella pues es un poquito más amplia, es un poquito más formal, porque decíamos que la denuncia pues la podemos presentar por escrito u oralmente, pero la querella tenemos que presentarla por escrito, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia, porque tenemos que tomar en cuenta de que en la misma pues debe de tener o individualizarse cada uno de los elementos, así como el agravio, la narración del hecho, por qué se está presentando la querella, así como identificar a las víctimas, testigos, con indicación de los partícipes. Es decir, tiene que llevar un orden, porque la misma ley nos establece el mismo orden, así como si representa alguna institución, pues tiene que acreditar con el nombramiento la institución que se está representando. Muy bien, entonces
por lo menos pues ya vamos analizando un poquito sobre la querella. Allá hablamos de la denuncia y ahí pues sabemos que con estas dos partes de acto introductorio pues iniciamos la persecución penal, iniciamos el proceso penal y así sucesivamente pues vamos a tratar la manera pues de hablar un poquito sobre cada uno de los elementos. Denuncia o querella ante tribunal. Según el artículo 303 del Código Procesal Penal, dice que cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, este la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Óigase bien, que se proceda a la inmediata investigación. Pero ¿qué pasaría si pues damos nada más una denuncia al Ministerio Público? ¿Será que se le va a dar el valor? Yo decíamos esto porque muchas veces le decíamos que hay demasiado trabajo. Tal vez se le va a dar el proceso que debe seguir, pero va a ser un poquito más lento. Pero cuando el juez ordena la investigación, creo que como aquí, se le va a dar un valor determinado o se le va a dar cierto grado de prioridad, porque ya es el juez que está ordenando la investigación. Es decir, se va a iniciar la persecución penal, obviamente si presentamos la denuncia, se va a iniciar el proceso, pero ya no va a ser tanto que el juez lo está ordenando, sino que estamos solicitando la investigación. Estamos queriendo pretender un derecho el cual pues se nos ha violentado. Y ese mismo momento pues es parte importante para que se desarrolle el proceso penal dentro de el momento que corresponde. La prevención policial. Creo que todos tenemos conocimientos que desde el momento que una persona se le previene, que una persona se encuentra en un momento determinado, ese documento que realiza el policía, ese documento que elabora el policía del momento que se haya cometido un hecho delictivo, esa es la historia criminal. Es decir, de que el oficial debe de redactar el escrito con el cual se va a iniciar la persecución penal. Es decir, la prueba reina dentro del proceso penal va a ser la prevención policial. Y ese es el momento dentro del cual lo que va a ayudar tanto a fiscales, abogados, a juez, para determinar qué pasó, qué sucedió en la escena del crimen, qué elementos hay, quiénes son los partícipes, quiénes son los testigos. Es decir, que va a ser una especie de historia, una especie de análisis del momento que sucedieron los hechos. Y ahí tiene que llevar los nombres de los agentes policiales que estuvieron en la escena del crimen, que estuvieron en ese momento que se cometió un hecho delictivo. Por eso es que muchas veces se les requiere, o decir que se ponen una cinta alrededor del hecho delictivo con el único fin de que la escena del crimen no se contamine, porque en ese radio pueda que existan
algunos elementos que sean necesarios para que se puedan aportar al proceso. Ese es el momento clave, pero muchas veces al momento de que se esté coordenada la, el radio donde se encuentra el hecho criminal, muchas veces llega prensa, muchas veces llegan bomberos, muchas veces llegan familiares y ahí pues se contamina la escena del crimen. Entonces, ahí es donde deben de tener mucho cuidado quienes están presentes en el momento de que se haya cometido el hecho delictivo. Porque les decía que todo lo que exista, todo lo que se encuentre dentro del radio que se encuentra el hecho delictivo, eso va a ser parte de la prevención policial. Es decir, lo que el policía oficial va a notar, qué es lo que pasó. Eso es muy importante saber que a partir de esto, pues ya se va a iniciar la persecución penal, porque es la noticia criminal que va a dar vida a que se inicia el proceso. A partir de acá, pues va a existir ya la investigación. Aquí es donde el aparato justicia va a comenzar a funcionar. Aquí es donde el Estado debe de tratar la manera de hacer una justicia, una investigación por haber o determinar quiénes fueron los que participaron en el hecho delictivo. ¿Quiénes son las personas que se están involucradas en el hecho para que las mismas pues puedan ya ser objeto de alguna orden de captura, sean objeto de una persecución penal para que rindan cuentas ante la justicia y el hecho delictivo no quede impune? La prevención policial en la ley. Según el artículo 304 del Código Procesal Penal, dice que los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicar una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en el lugar donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes policiales. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un momento dado exista conocimiento de que hay un hecho delictivo, el agente de policía tiene toda la obligación de hacer un informe y ese informe va a ser redactado. Ese informe va a ser mandado ante el Ministerio Público para que el mismo lo analice y si es objeto de algún hecho delictivo, pues a partir de ese momento, pues ya se inicie la judicialización del proceso, se inicie los allanamientos, los famosos allanamientos, ¿verdad? Porque a través de los allanamientos, pues se va a llegar al lugar donde exista que se está cometiendo el hecho delictivo. Muchas veces hay agentes encubiertos quienes entran como tal vez como clientes a un determinado lugar, pero la función de ellos pues es investigar si existen que se estén violentando algunos derechos o algunas violaciones a los derechos dentro de un lugar determinado.
En ese momento, pues, se hace el análisis y se presenta y se judicializa el proceso para que procedan con las capturas que sean necesarias para que pueda iniciarse el proceso penal. Es interesante saber y comprender de que cada uno de los elementos o etapas del proceso penal tiene su función. Es decir, si llegamos a una etapa intermedia, pues tenemos que comprender que la función es de analizar, evaluar la acusación que se presente por parte del Ministerio Público, es de analizar el acto conclusivo, es de evaluar, de estudiarlo, para que el mismo no sea objeto de ataque por parte de la defensa técnica. Y si la defensa técnica logra determinar que en la acusación existen violaciones, que existen elementos que no son parte del proceso, ahí donde se ataca, ahí donde se puede solicitar ya sea una clausura provisional, ya sea un sobreseimiento, y si existen aquellos elementos que de negociación entre las partes, pues podría llegar a un procedimiento desjudicializador, que el mismo, pues, el objeto es de que exista una justicia pronta y cumplida. Es decir, aquí se va a hacer justicia, pero van a haber beneficios para la parte, en este caso, pues, el sindicado. Una vez el sindicado repare los daños y perjuicios que haya dado al agraviado, pues entonces aquí como que la ley viene y lo beneficia con el único fin de que exista el resarcimiento y que el proceso pues se termine de una forma más rápida, de una forma dentro de la cual pues no, no pase a un debate el proceso, para que en el debate pues sabiendas de que los debates hay muchos delitos que sí son necesarios que pasen a debate. Entonces, para que no exista una carga grande para los órganos jurisdiccionales, para que los mismos pues puedan ser resueltos. O en los mejores de los casos, llegar a un hecho notorio, ¿verdad? Según el artículo 184 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Donde la parte acepta también que cometió el hecho delictivo y se da el hecho notorio, ¿verdad? Decir de que él está consciente de que sí cometió el hecho, está consciente de que quiere reparar el mismo. Si ya pasamos la etapa intermedia, ya pasamos el momento dentro del cual pues podríamos haber desjudicializado el proceso. O sea que desde el momento del proceso penal, desde su iniciación, hay muchos momentos procesales que son importantes para que el proceso llegue a un momento que pueda finalizar. Hay varios momentos que podemos utilizar como arma para que no exista un desgaste, no solo económico para el sindicato, sino que también para el Estado, porque cada audiencia que se desarrolla dentro de un proceso es un desgaste para el Estado y lo que se pretende es que no exista este desgaste. Dice que el artículo 305 del Código Procesal Penal dice, la prevención policial observará para que documentar sus actos en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público.
Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las formalidades recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado la información. Qué interesante es saber que en la prevención policial decíamos que es el momento que se le va a otorgar, es el escrito que va a servir para que a partir de que el momento se tenga en cuenta o del conocimiento del escrito, a partir de ahí se inicia con la persecución penal. Es decir, una vez una persona que se encuentre ligada a proceso penal, es decir, que ya se le dictó autoprocesamiento en la primera declaración, se hizo porque en la prevención policial existen los elementos suficientes para determinar que la persona pudo haber cometido el hecho delictivo, porque existe el agravio. Y ese agravio es de investigarlo. Ese agravio va a ser discutido y analizado a través de un procedimiento preparatorio, es decir, de que al momento de que se inicie la investigación, a partir de ese momento, pues se inicia el procedimiento preparatorio para llegar a un acto conclusivo. Pero para eso, pues llevamos, si la persona pues queda en libertad, hay hasta 6 meses para investigar. O sea, es decir, que el juez tiene hasta 6 meses para que el Ministerio Público pueda investigar si la persona está libre. Pero si la persona está privada de su libertad, entonces acá pues únicamente le da 3 meses, hasta 3 meses, para que pueda iniciarse la persecución penal, que pueda iniciarse la investigación. Entonces, es de importancia de que desde el momento que la persona queda ligada a proceso, pues tenemos un plazo prudencial para que pueda desarrollarse la investigación. Pero hay que tomar en cuenta también que pueda que exista tal prevención policial, pero en la misma prevención policial, pues el agente de la policía que realizó la prevención policial, pues se confundió en el nombre o de persona. Es decir, de que a partir de este momento, pues se va a iniciar, como que dice, la primera declaración de una persona que no existe, que no estuvo dentro del proceso. Entonces, aquí pues es muy importante saber de que también la misma ley nos da formas para que podamos solicitar al juez de que en virtud de que la persona quien dice ser no es, entonces tenemos que tener el criterio para acreditar, tenemos que tener el momento de decir, honorable juez, en virtud de que no existe elementos suficientes para que el sindicato, pues, o no se le encontraron pruebas, se solicita al mismo juez que se le otorgue una falta de mérito. Con la falta de mérito, pues logramos que la persona quien está siendo
sindicada del proceso, pues se le dé un beneficio. Y ese beneficio es que no sea investigado, que no sea acusado por, o no sea ligado a proceso por nada, porque no está claro. Entonces, en este caso, pues el juez no puede declarar sobrecimiento, pero tampoco tiene muchas pruebas incriminatorias. Dictará la falta de mérito, algo intermedio entre el sobrecimiento y el procedimiento. La diferencia entre el sobrecimiento y la falta de mérito es que esta última no es definitiva. Es decir, de que la falta de mérito, pues con eso no quiere decir de que con eso terminamos el proceso. No. Aquí lo que se logra es decir, poner un alto para mientras, porque de alguna manera, pues puede hacer que se encuentren con los elementos necesarios y se considere que, que sí, solo que al momento de que se le anotó el nombre a la persona, por ejemplo, se le anotó mal. Pero ahí ya sería estrategias del abogado que debería ejercer la defensa técnica. Entonces, con con la falta de mérito, pues logramos pues suspender el proceso. Y si ya no existen otros elementos, pues ahí se quedaría. Pero ahí sí que es muy importante saber de que eh, podemos tener o saber en qué momentos presentar o solicitar o requerir lo que sea necesario para nuestros defendidos, para nuestros patrocinados y asimismo pues ejercer la defensa técnica. Actos jurisdiccionales. Según el artículo 306 del Código Procesal Penal, establece que cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. En casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez con noticia inmediata al Ministerio Público. Es decir, que si sabemos que existan un agravio en un determinado lugar, entonces aquí pues tenemos que exigir que entre a actuar el aparato estatal. Aquí pues tiene que iniciarse la investigación porque se están violentando algunos derechos, se están violentando o vulnerando los derechos humanos de las personas y por ese motivo pues entra a actuar los actos jurisdiccionales. Ahí sí que tenemos que tener claros en qué momento, porque no es solo de casualidad que se va a iniciar la investigación, porque muchas veces con el ánimo de quedar bien con las autoridades, pues se trata la manera de hasta inventar alguna investigación y a la larga, pues trae algunas consecuencias catastróficas, no solo para la persona quien haya iniciado la investigación no sin aportar elementos suficientes de prueba, porque existe el abuso de autoridad, existe dentro de las filas de la policía, pues existen elementos muy buenos, muy capacitados, pero hay otros que también dejan mucho que desear. Entonces, aquí hay que tener
cuidado, precaución y tratar la manera de que no se violenten los derechos de cada uno de aquellos clientes dentro de los cuales pues defendemos. El conocimiento de oficio. Ya vimos la denuncia, ya vimos la querella, ya vimos la prevención policial y pues nos tocaría conocer un poquito del conocimiento de oficio, tomando en cuenta que es la obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo de pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en el que a competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencias territorial. Es decir, todas las autoridades tienen plena obligación de conocer los casos sometidos a su jurisdicción. Y la misma pues nos da la pauta de que en qué momento también podemos o los órganos jurisdiccionales no conocer los asuntos, sea por cuantía, por competencia de territorio, grado, y así sucesivamente. Conocimiento a prevención. Es la forma de iniciar el proceso que se deriva directamente del principio de oficiosidad, consistente en la obligación que tiene el Estado de perseguir de oficio aquellos delitos considerados de relevancia social y que se denominan de acción pública. Y si analizamos un poco el artículo 46 del Código Procesal Penal, pues el mismo nos dice que el Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con la intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme a los términos de este código. Es decir, de que el ente encargado de la investigación es el Ministerio Público, pero también tiene auxiliares quienes le podrán apoyar en la investigación. Es decir, los agentes policiales. Hay agentes policiales que intervienen dentro de la investigación porque son asignados por parte del ente investigador y se apoyan, se auxilian, se ayudan con el fin de que la investigación pues tenga un criterio más con fundamento. Y si miramos el artículo 107 del Código Procesal Penal, pues dice, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Creo que aquí pues estamos claros, estamos concisos, que tanto la policía, tanto como el Ministerio Público deben de desarrollar o deben de apoyarse para que la investigación que esté llevándose a cabo pues sea importante. Es decir, de que al momento que la misma se pueda presentar ante el juez contralor de la investigación, pues sea objeto de una un acto en donde exista un autoprocesamiento, exista que se ligue a proceso penal a una persona, porque a partir de ese momento, pues, se va a iniciar la etapa preparatoria y con la etapa preparatoria, pues, lo que se logra es determinar si la
persona que esté sindicada es la persona que al momento de que se diligencie la prueba en el debate, pues sea la persona quien dice ser. Una pequeña duda, pero pequeñísima duda que el juez tenga sobre la participación de la persona, esa duda favorece al reo. Es decir, de que si como profesionales tenemos que saber todos aquellos de los elementos que se presentan ante el juez, pero tenemos que tener conocimiento también que el mismo pues puede hacer que no reúna algunos requisitos necesarios y es ahí donde tenemos que atacar, ahí en donde tenemos que darle seguimiento para que el juez tenga a bien conocer sobre nuestro planteamiento, digamos que estemos en el lado de la defensa, que el juez analice y considere de que los elementos que estamos tratando de demostrar no son ciertos. Y en ese momento, pues, como por lógica, por experiencia, por la sana crítica, por que el juez, por la experiencia que tenga el juez, va a comprender que, o si le dejamos esa duda, pues, como les decía, el indubio pro reo. Si dejamos esa duda al honorable juzgador, pues, vamos a tener a bien que esté de nuestro lado. Muy bien. Este momento, pues, no es un acto introductorio, pero a mi criterio personal, pues, a partir de acá se inicia la persecución penal. ¿Qué quiere decir eso? De que si hablamos de flagrancia, estamos conscientes de que es el momento dentro del cual, pues, se está cometiendo el hecho delictivo. Es el momento, como decimos coloquialmente, lo agarraron con las manos en la masa. Entonces, si tomamos en cuenta que la flagrancia es un delito flagrante o delito infraganti, es el delito que se comete cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer la infracción. Entonces, acá es muy importante destacar que la misma pues es parte importante del proceso penal porque a partir de aquí pues se inicia la persecución penal en contra de una persona por el mismo hecho de que se encuentra en el momento cometiendo el hecho delictivo. Es el momento procesal oportuno para identificar a la persona quién es el agresor. Digamos en un delito de violencia contra la mujer, que el esposo está agrediendo a la esposa y llegan las autoridades policiales, en ese momento queda detenido. En ese momento queda en prisión preventiva. Es decir, de que lo van a llevar ante el órgano jurisdiccional para que el mismo, pues, no es que quede en prisión preventiva, sino que queda en disposición del órgano jurisdiccional para, en primer lugar, se le haga saber el motivo de su detención y asimismo, pues, se le inicie o se le intime los hechos por medio del cual, pues, fue sometido a su primera declaración. Es decir, que debe de mediar para el conocimiento de los hechos 6 horas y para su primera declaración debe mediar por lo menos 24 horas. En ese momento, la persona pues va a saber o va a entender que ya se inició
la persecución penal contra ella. Es decir, de que acá pues es muy importante destacar que la persona pues a la cual se le está sindicando del proceso, la misma tiene que estar consciente de que va a ser sometida al proceso determinado. Muchas veces también se da el caso de que cuando las mujeres se dan cuenta de que el esposo queda en prisión preventiva, ya pasó el proceso de primera declaración, ellas renuncian al proceso, renuncian por el simple hecho de que lo que quieren es de que el esposo pues pueda salir de prisión, pero como acuérdense que estamos en un proceso de acción pública, pues obviamente ayuda que ella desista del proceso, pero es decir, que el proceso con la agraviada o sin agraviada, pues va a continuar hasta llegar a una etapa en la cual pues se va a dictar una sentencia. Delito flagrante. Se considera delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabara de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no solo al delincuente que fuera detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo. Si la persecución durante o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que lo persiguen. También se considerará delincuente infragante aquel a quien se sorprendere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él. Es decir, que no solo porque la persona fue detenida en el momento, es la persona que cometió el hecho, pero si la persona en el momento que se da cuenta que los agentes policiales llegan, se da a huir, la persona es perseguida y se le da alcance respectivo, en ese momento, pues la persona también es o cometió un delito flagrante. Pero también nos dice que si en el momento de que la persona se le encuentren los elementos, los instrumentos o vestigios que permitan presumir que la persona cometió el hecho delictivo, también en ese momento pues es necesaria la detención de la persona. Es decir, de que no solo porque se encontró en el hecho delictivo, sino que también hay formas para determinar que la persona a quien se le dio la persecución penal o a quien se le dio seguimiento también puede hacer que es la persona que se presume que es la persona que cometió el hecho delictivo. Delegación de la acción civil. Según el artículo 301 del Código Procesal Penal, dice que la denuncia puede contener, cuando corresponda, el pedido que el Estado asuma en su nombre el ejercicio de la acción civil proveniendo del hecho punible, lo cual será ejercida por el Ministerio Público. Es decir, de que al momento que se haya finalizado el proceso penal, viene una audiencia que se llama reparación digna y la misma pues está contemplada en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Es decir, que una vez realizada la sentencia condenatoria, hay 3 días que el juez da para que se lleve a cabo la audiencia de reparación digna. En esa audiencia lo que se pretende es de que la persona quien está reclamando ese derecho pueda justificar, pueda acreditar que sí fue afectada por parte de la persona a quien fue condenada.
Y en ese momento, pues se le va a dar la reparación de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. Pero también hay que tomar en cuenta de que este caso ya dejó de ser penal, este caso ya se convirtió en civil. Y si es civil, pues aquí pues ya no hay prisión. Aquí lo que existe es embargo. Si la persona se le condena al pago de cierta cantidad, y si la persona no paga, pues tiene que responder por, ya sea en embargos, en todos aquellos que pueda justificar, que pueda pagar, embargo de sueldos, y todo aquello que sea considerable, todo aquello que sea necesario practicar para que pueda pagarse, para que pueda justificarse lo que corresponda. Dentro de la legislación aplicable, pues es muy importante saber y que tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal, el Código Penal y leyes especiales, la ley orgánica, la ley del organismo judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Esto es lo que se refiere a la legislación aplicable. Muy bien, estimados estudiantes, qué alegre que estemos activos, qué alegre que estemos en sintonía. Desde ya, pues, mis respetos y mis felicitaciones para cada uno de ustedes, porque hay trayecto todavía. Lo importante es no desesperarnos, lo importante aquí es echarle ganas, porque tenemos un objetivo principal y ese objetivo es graduarnos, y una vez teniendo nuestro título, pues es algo muy satisfactorio porque es algo personal, es una meta de uno mismo, es un orgullo de uno mismo, de la familia, y somos parte importante dentro de un famoso colegio de abogados y notarios. Ahí sí que gracias a todos por darme la oportunidad de compartir con ustedes, y le deseo la mejor de las noches y que Dios los bendiga.